¿Alguna vez has sentido que toda tu vida se derrumba en un instante? ¿Que las manos que te acunaron, los rostros que amaste incondicionalmente, se convierten en los arquitectos de tu ruina? Tengo 78 años. 52 de ellos los pasé limpiando casas en Madrid. Cada gota de sudor, cada espalda doblada, destinada a un futuro que creía seguro. Ahorraba cada céntimo, no por codicia, sino por la simple necesidad de dejar algo a mi familia, un legado de mi esfuerzo, un colchón para la vejez. Mi esposo, ya fallecido, abrió una cuenta en el Banco Santander, un pequeño cofre donde guardábamos nuestros sueños y nuestro futuro. Nunca tuvimos lujos, pero teníamos nuestra dignidad y la promesa de que el trabajo duro traería recompensa. Esa cuenta era el símbolo de una vida de sacrificio, el fruto de incontables amaneceres y anocheceres dedicados a mantener un hogar y soñar con un mañana mejor. Hace apenas 6 meses, la vida me presentó a Álvaro, mi nieto. Vino a visitarme a mi humilde piso en Carabanchel, con esa sonrisa que siempre derritió mi corazón. Me trajo unos papeles del banco, con una excusa tan plausible como inocente. Necesitaba mi firma para actualizar la cuenta debido a nuevas leyes europeas. Yo, Hortensia Beltrán, una mujer que ha visto nacer y crecer a sus nietos, que ha criado a su hija Carmen mientras ella trabajaba doble turno en el hospital, confié ciegamente. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era mi nieto, la sangre de mi sangre, el niño al que vi dar sus primeros pasos, al que acuné en mis brazos cuando era solo un bebé. Le firmé todo lo que me pidió, sin cuestionar, sin dudar. Pensé que estaba asegurando nuestro futuro, no firmando mi propia condena. La realidad, esa cruel maestra, me golpeó la semana pasada. Fui al cajero automático, una rutina tan arraigada como respirar, a sacar dinero para pagar mis medicinas en la farmacia. Mi tarjeta fue rechazada. Un error, pensé, volví a intentarlo. La misma respuesta, operación denegada. La preocupación comenzó a roer mi tranquilidad. Me dirigí a la sucursal bancaria, con el corazón latiendo desbocado. Las palabras del empleado resonaron en mis oídos como un martillazo. Lo sentimos, señora, su cuenta está vacía. Vacía, 43.000 euros. Toda una vida de trabajo, de privaciones, de sueños guardados, desaparecidos, robados en un instante por la persona en la que más confiaba. La confrontación con Álvaro fue un torbellino de emociones, incredulidad, dolor, rabia. No negó nada. Sus ojos, que antes reflejaban la inocencia de la infancia, ahora me miraban con una frialdad aterradora, una indiferencia que me heló la sangre. Sus palabras, dichas con una calma espantosa, fueron el golpe de gracia. Abuela, de todas formas te ibas a morir pronto. Yo necesitaba ese dinero ahora para invertir en criptomonedas. Criptomonedas, un término que apenas entiendo, un mundo ajeno a mi realidad de trabajo honrado y ahorro constante. Y lo peor, el verdadero abismo que se abrió ante mí, fue descubrir que no estaba sola. Mi propia hija, Carmen, lo sabía. Mi hermano Sebastián, ese a quien siempre apoyé, también estaba involucrado, falsificando documentos notariales para vender un terreno en Ávila, una herencia de mis padres, un pedazo de mi historia, de mi linaje. Ahora, a mis 78 años, vivo con el terror constante de no poder pagar el alquiler, de acabar en la calle, despojada de todo, incluso de mi hogar. Pero el vacío que siento no es solo la ausencia de dinero, es la ausencia de confianza, la ausencia de amor, la traición de las personas que más amaba en este mundo. Las que cargué en mis brazos, las que alimenté con mi trabajo, las que vi crecer y prosperar, me destrozaron sin pestañear. Cuando intenté buscar justicia, acudí a la policía. El agente, con una mezcla de lástima y resignación, me dijo algo que me hundió aún más, que estos casos casi nunca prosperan, porque son delitos entre familia, y que probablemente yo había firmado los papeles voluntariamente, aunque no entendiera lo que decían. ¿Voluntariamente? ¿Firmar mi propia ruina voluntariamente?
La justicia, que debía ser mi escudo, se convirtió en una pared infranqueable. Tengo 78 años, casi sin dinero, sin familia en quien confiar, y la ley me dice que no hay nada que hacer. Pero hay algo que sí puedo hacer: contar mi historia. Porque si esto me pasó a mí, le está pasando a miles de ancianos en España en este mismo momento. Y alguien tiene que gritarlo, alguien tiene que romper el silencio. Pausa dramática. Transición a un tono más narrativo y de investigación histórica. La historia de Hortensia Beltrán no es un caso aislado, es un reflejo de una realidad que a menudo permanece oculta tras las puertas de los hogares españoles, una lacra que afecta a nuestros mayores, a aquellos que han construido este país con su esfuerzo y sacrificio. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos retroceder en el tiempo y explorar las raíces de la vulnerabilidad de nuestros ancianos, las dinámicas familiares que pueden llevar a tales extremos y el marco legal que en ocasiones parece proteger más al perpetrador que a la víctima. La sociedad española, como muchas otras, ha experimentado cambios demográficos significativos. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente, lo que es un logro, pero también plantea nuevos desafíos. ¿Nuestros mayores viven más tiempo, pero viven mejor? En muchos casos, la respuesta es un rotundo no. La soledad, la dependencia económica y la disminución de las redes de apoyo social dejan a muchos ancianos en una posición de extrema vulnerabilidad. Históricamente, la familia en España ha sido el pilar fundamental de la sociedad. Los lazos familiares eran fuertes y el respeto y el cuidado de los mayores estaban profundamente arraigados en la cultura. Sin embargo, las transformaciones sociales, económicas y culturales de las últimas décadas han erosionado en parte estos pilares. En este contexto, la figura del anciano, a veces dependiente, se convierte en un objetivo para aquellos con intenciones maliciosas. Los nietos, sobrinos e incluso hijos, que deberían ser sus protectores, se transforman en depredadores. Las motivaciones son variadas, desde la ludopatía y las deudas de juego hasta el consumo de drogas, pasando por la simple codicia y falta de escrúpulos. Las criptomonedas, mencionadas por Álvaro, son solo un ejemplo de las nuevas y complejas formas en las que el dinero puede ser malversado, aprovechando la falta de conocimiento tecnológico de muchos ancianos. ¿Cómo se llega a este punto? La psicología detrás de estos actos es compleja. En muchos casos existe una relación de dependencia previa. El nieto o hijo puede haber estado viviendo con el anciano, recibiendo su apoyo económico de forma continuada. La línea entre la ayuda y la explotación se difumina, y en un momento dado, la explotación se convierte en robo directo. La justificación de «te ibas a morir pronto» es un ejemplo escalofriante de la deshumanización que puede llegar a ocurrir. El anciano deja de ser una persona con sentimientos y una vida plena para convertirse en un mero obstáculo o en una fuente de dinero fácil. El papel de la familia extensa, como en el caso del hermano Sebastián, añade otra capa de complejidad. La falsificación de documentos notariales, como se menciona en la premisa, es un delito grave que requiere un nivel de planificación y complicidad. Esto sugiere que no se trata de un acto impulsivo, sino de una acción orquestada, donde varios miembros de la familia actúan de concierto para despojar al anciano de sus bienes. La herencia, que debería ser un motivo de unión y de continuidad familiar, se convierte en un foco de conflicto y codicia. El terreno en Ávila, un bien que representa la historia y el legado de los padres de Hortensia, es objeto de una estafa, demostrando la falta de respeto por los valores familiares y la memoria histórica. Ahora, hablemos de las leyes. En España, existen normativas destinadas a proteger a los consumidores y a los colectivos vulnerables, incluidos los ancianos. Sin embargo, la aplicación de estas leyes en casos de abuso familiar presenta desafíos significativos. La premisa menciona la dificultad de la denuncia policial. Esto se debe, en parte, a la naturaleza de los delitos. Los delitos patrimoniales entre familiares cercanos, como el hurto, la estafa o la apropiación indebida, a menudo se rigen por el principio de la privilegia del parentesco. Este principio, contemplado en el Código Penal español,
puede atenuar o incluso eximir de responsabilidad penal a los parientes cercanos por ciertos delitos contra el patrimonio. La lógica detrás de esta figura es evitar la proliferación de litigios penales dentro de las familias, preservando, en la medida de lo posible, la unidad familiar. Sin embargo, esta figura legal puede ser utilizada de forma perversa por los delincuentes para ampararse en su parentesco y evadir a justicia. En el caso de Hortensia, la firma de los documentos, aunque obtenida bajo engaño, es un punto clave. La policía y los tribunales a menudo buscan pruebas irrefutables de coacción o engaño directo. Si el anciano firmó, incluso sin comprender plenamente, puede ser difícil demostrar que la firma no fue voluntaria. Esto deja a la víctima en una situación de indefensión, donde su propia voluntad manipulada se vuelve en su contra. La estafa, por otro lado, implica un engaño que induce a error a la víctima, llevándola a realizar un acto de disposición patrimonial. Demostrar la existencia del engaño y la intención fraudulenta del estafador es crucial. En casos donde el perpetrador es un familiar cercano, la confianza inherente a la relación puede ser explotada de forma sutil, haciendo más difícil la detección del engaño. La falsificación de documentos, como la utilizada por el hermano Sebastián, es un delito independiente y grave. Sin embargo, su conexión con el delito patrimonial principal puede ser compleja de establecer en un juicio, especialmente si el objetivo era despojar a Hortensia de su terreno para luego venderlo y repartirse el dinero. Si estás aprendiendo algo valioso sobre cómo estas tragedias ocurren y cómo el sistema a veces falla, te pido que apoyes este canal dejando un like. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayendo estas historias a la luz. La falta de conocimiento tecnológico es otro factor que agrava la vulnerabilidad de los ancianos. Las estafas financieras modernas, como las relacionadas con las criptomonedas, los esquemas piramidales o el phishing, se aprovechan de la brecha digital. Álvaro, al mencionar las criptomonedas, demuestra una comprensión de este nuevo panorama y una audacia para explotar la ignorancia de su abuela en este campo. Las criptomonedas, en particular, representan un desafío para la regulación y la recuperación de fondos. Su naturaleza descentralizada y anónima facilita su uso en actividades ilícitas. Una vez que el dinero se convierte en criptomoneda y se transfiere, recuperarlo puede ser una tarea casi imposible incluso para las autoridades. El papel del banco en este tipo de situaciones también es crucial. ¿Se siguieron los protocolos de seguridad adecuados al realizar las transacciones? ¿Hubo alguna señal de alerta que el banco debió haber detectado? Si bien los bancos tienen la obligación de proteger a sus clientes, la responsabilidad última recae en muchos casos en la diligencia del cliente y en la voluntad de los perpetradores. Sin embargo, en casos de estafa, la negligencia bancaria podría ser un factor a considerar. La historia de Hortensia nos obliga a reflexionar sobre la ética y la moralidad en el seno familiar. ¿Dónde queda el respeto por los mayores? ¿Dónde queda el amor incondicional que se supone debe existir entre padres, hijos y nietos? La respuesta a estas preguntas parece desvanecerse ante la avaricia y la falta de empatía. Consideremos otros casos históricos y contemporáneos que ilustran esta problemática. A lo largo de la historia, las disputas por herencias han sido fuente de conflictos familiares. Sin embargo, la sofisticación de las estafas modernas, sumada a la vulnerabilidad de ciertos colectivos, ha elevado el nivel de crueldad. Pensemos en las estafas telefónicas, donde los delincuentes se hacen pasar por familiares en apuros o por representantes de instituciones para obtener dinero, o en los fraudes de inversión, donde se prometen rendimientos exorbitantes y se esfuman los ahorros de toda una vida. La historia de Hortensia, aunque íntima y personal, se enmarca en un contexto más amplio de delincuencia patrimonial contra personas vulnerables. Las organizaciones criminales, y en este caso individuos sin escrúpulos dentro del núcleo familiar, buscan constantemente nuevas formas de explotar las debilidades del sistema y de las personas. La falta de educación financiera en la población general, y especialmente en los sectores más mayores, es un caldo de cultivo perfecto para estas estafas. El hecho de que la policía desestimara el caso con tanta facilidad es quizás el aspecto más descorazonador. Refleja una posible falta de recursos, de formación específica en delitos financieros y de protección a la tercera edad, o simplemente una cultura de resignación ante casos que se perciben como difíciles de probar o irrecuperables. ¿Qué se puede hacer para prevenir estas situaciones?
La educación es clave. Educar a nuestros mayores sobre los riesgos de las estafas modernas, enseñarles a desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad y a consultar siempre con alguien de confianza antes de tomar cualquier decisión financiera importante. Fomentar la comunicación abierta dentro de la familia, donde los ancianos se sientan seguros para expresar sus preocupaciones y pedir ayuda sin temor a ser juzgados o explotados. Las instituciones bancarias también tienen un papel importante. Deben implementar sistemas de alerta más robustos para detectar transacciones sospechosas, especialmente aquellas que involucran a clientes mayores o que difieren significativamente de sus patrones de gasto habituales. Ofrecer asesoramiento financiero gratuito y accesible para personas mayores podría ser una medida preventiva efectiva. A nivel legal, es fundamental revisar y fortalecer las leyes de protección al consumidor y a los colectivos vulnerables. Quizás sea necesario replantear el alcance del privilegio del parentesco en casos de estafa y abuso financiero, donde la confianza familiar es precisamente el arma utilizada por el delincuente. La agilización de los procesos judiciales en estos casos también sería crucial. La historia de Hortensia es una llamada de atención. Es un grito ahogado en la soledad de la vejez traicionada. Es un recordatorio de que la crueldad humana no tiene límites y que a veces los peores enemigos son aquellos que llevamos más cerca. La falta de esperanza que sintió Hortensia al acudir a la policía es un sentimiento que comparten muchos ancianos víctimas de este tipo de delitos. Se sienten desamparados, sin voz y con la amarga certeza de que su vida de trabajo y sacrificio ha sido en última instancia en vano. Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de dar visibilidad a estas historias, de arrojar luz sobre estas injusticias y de presionar a las autoridades para que tomen medidas. No podemos permitir que la avaricia destruya la dignidad de nuestros mayores. El caso de Álvaro y Carmen no es solo un robo de dinero, es un robo de confianza, un robo de futuro, un robo de la paz que Hortensia merecía en sus últimos años de vida. La inversión en criptomonedas de Álvaro es en realidad una inversión en la destrucción de su propia familia, en la ruina de la persona que le dio la vida y el sustento. La falsificación de documentos notariales por parte de Sebastián es un acto de deslealtad que va más allá de lo económico. Es una traición a la memoria de sus padres y a los lazos de sangre que deberían unir a la familia. El silencio de la justicia, la aparente impotencia del sistema legal ante estas situaciones, es lo que permite que estos abusos continúen. La falta de condenas ejemplares anima a otros a seguir el mismo camino. Hortensia, a pesar de su edad y de su situación, ha encontrado la fuerza para contar su historia. Su valentía es un faro de esperanza para otros que se encuentran en circunstancias similares. Su voz, aunque frágil por la edad, resuena con la fuerza de la verdad y la indignación. La comunidad, los vecinos, los amigos, a menudo son la única red de apoyo que les queda a los ancianos en estas situaciones. El apoyo social y emocional es tan importante como la ayuda legal y económica. Es fundamental que como sociedad reevaluemos nuestra relación con la tercera edad. Debemos pasar de la mera asistencia a un compromiso activo por garantizar su bienestar, su seguridad y su dignidad. La historia de Hortensia nos enseña que la codicia puede corroer los lazos más sagrados, nos muestra la fragilidad de la confianza y la importancia de estar alerta ante las amenazas, incluso dentro de nuestro propio círculo familiar. La justicia, en un sentido más amplio, debe ir más allá de la aplicación estricta de la ley. Debe implicar la protección activa de los vulnerables, la prevención del delito y la reparación del daño causado. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación similar, es crucial buscar ayuda. Existen organizaciones y abogados especializados en la protección de personas mayores que pueden ofrecer asesoramiento y representación legal. No están solos. La lucha de Hortensia por recuperar lo que le fue arrebatado es una lucha por la justicia, por la dignidad y por el respeto que todos nuestros mayores merecen. Su historia es un espejo en el que debemos mirarnos como sociedad. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas Hortensias más tendrán que sufrir en silencio antes de que actuemos? ¿Cuántos Álvaro, cuántas Carmen, cuántos Sebastián seguirán destrozando vidas amparados en la confianza familiar y en las lagunas del sistema legal? La respuesta a estas preguntas depende de todos nosotros, depende de nuestra empatía, de nuestra acción y de nuestra determinación para proteger a los más vulnerables. El legado de Hortensia no serán los euros robados, sino la historia que cuenta, la conciencia que despierta y la esperanza
esperanza que siembra de que un futuro más justo y compasivo es posible. Su relato es un testamento a la resiliencia humana y a la inquebrantable búsqueda de justicia, incluso en las circunstancias más desoladoras. Es un llamado a la acción, un recordatorio de que la defensa de nuestros mayores es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Y así, la historia de Hortensia Beltrán se convierte en un símbolo, un grito de auxilio que resuena en cada hogar, recordándonos la importancia de la vigilancia, la comunicación y sobre todo el amor incondicional que debe prevalecer en el seno de una familia. Pero más allá del amor, reside la necesidad de justicia, de que quienes traicionan la confianza más sagrada rindan cuentas, no solo ante la ley, sino ante la memoria de quienes construyeron sus vidas sobre cimientos de sacrificio y dedicación. ¿Has sido testigo de alguna situación similar o te preocupa la seguridad de tus mayores? Comenta tu experiencia o tus inquietudes abajo. Tu voz es importante para generar conciencia y buscar soluciones.